Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. El capítulo de hoy, el episodio de ahora que hoy estamos desarrollando, lo denominamos comunicación. Pero de comunicación podemos hacer muchos estudios. Hasta hay ciencias de la educación, una especialidad de estudios, de análisis, porque cómo nos comunicamos a nivel humano, visto desde la visión inmediatista, digamos, lo que se ve entre la vida y la muerte, el nacimiento y la muerte, desarrolla conceptos de cómo hago para vender un producto, cómo hago para vender una imagen, cómo hago para vender una mentira, o cómo hago para comunicar verdades. Eso es así, cada vez más sofisticadamente. Bueno, pero no vamos a dedicarnos a esto. Acá la comunicación es entre cómo nos comunicamos nosotros, como individuos, con los demás. ¿Cómo hago yo para comunicarme con ustedes? Hay toda una historia. No la vamos a desarrollar, pero es así. ¿Y cómo hacemos nosotros para comunicarnos con los otros? ¿Qué deseamos? ¿Qué necesitamos? ¿Y qué recibimos de esa comunicación de los demás? Nosotros estamos permanentemente, vamos a poner algo muy, como un ejemplito, ¿no? Vamos a suponer que esto nos representa a nosotros. Nosotros queremos comunicarnos, pero a su vez, en nuestro entorno hay muchas formas de comunicación, y hasta hay algo que se nos pasa desapercibido, y fíjense en ustedes algo interesante para lo que viene después, que vamos a desarrollar, pero esto es importante de mencionarlo ahora. Nosotros conciencia, esta es nuestra conciencia, pero nosotros tenemos un cuerpo. Y este cuerpo físico se comunica con nosotros, permanentemente se está comunicando con nosotros. Nosotros, por supuesto, a veces lo ignoramos. Entonces el pobre cuerpo nuestro se las arregla como puede. Nos pide atención y nosotros decimos, no, sigamos. Es como aquel automovilista que va con un coche, le dice, mira que necesitas ver, reparar algo acá. No, mientras ve, vamos para adelante. Y mientras ve, vamos para adelante. Y un día vamos por la ruta y se queda el coche. Bueno, acá pasa lo mismo. Nuestro cuerpo nos avisa, nos manda mensajes, nos pide descanso, nos pide esto, nos pide aquello. Nosotros seguimos. Y el cuerpo se les arregla mientras pueda. Después, cuando se descompensa, vamos al médico urgente. ¿Cómo hago para compensarme? Bueno, pero volvamos a esto. Este diálogo, esta comunicación requiere diálogo. Miren ustedes qué importante. Nosotros sin querer estamos dialogando siempre. Ahora estamos dialogando. Pero acá viene un análisis que tenemos que hacer. Primero, esta comunicación, ¿la hacemos nosotros los seres humanos solamente? No. Todas las especies, incluso los vegetales, se comunican con el medio y reaccionan con el medio. Y tienen formas de comunicación entre ellos y dialogar entre ellos. Y ellos dialogan y se entienden más que nosotros. Pero bueno, esto es un tema que da para desarrollar en otro momento. Pero esto acá, miren ustedes. Acuérdense de esto del cuerpo. Vamos a borrar. En la comunicación nosotros tenemos algo muy importante, que para que haya diálogo entre seres humanos, tiene que haber varias características. Primero, deseos comunes. Que nos vinculen. Objetivos. Y
lo que sería un poco flexibilidad. Entonces podemos dialogar. El diálogo se tiene que establecer de común acuerdo, sin imposición del uno con el otro, o sin el deseo de yo voy a sacar el mayor provecho, te voy a exprimir como un limón. No, eso no va a ser un diálogo, va a ser es lo que fracasa siempre, porque hay intereses ocultos, porque hay necesidades, entonces ese diálogo no pasa. Y esto que estamos diciendo pasa en lo grupal como en lo individual, como en lo familiar. Tiene que haber un deseo común. ¿Qué es un deseo común? El deseo de resolver algo. Yo quiero resolver algo, entonces lo quiero hacer bien. Tiene que tener un diálogo con un objetivo. El objetivo es privilegiar algunas cosas, valores. Y tengo que ser flexible, tengo que pensar que no puedo ir a una posición fija porque lo voy a convencer al otro. Porque ahí no hay diálogo. Ahí no hay diálogo. Y entonces esto no lo hacen los políticos, y a veces lo hacen, a veces no. A veces se hace por intereses. En geopolítica también se hace lo mismo. Bueno, es una cuestión que no escapa a lo que nosotros estamos tratando ahora. Pero esto es nuestra capacidad de flexibilizarnos, de entender para qué dialogamos. Si no, no es diálogo, es monólogo. Y si es monólogo, es un diálogo de sordos, porque no hay comunicación posible. ¿Está bien? Esto lo digo porque a veces hay personas que dicen, pero ¿cómo no lo entiende? ¿Por qué no se entiende? Porque tenemos distintas formas de pensar. Hay personas que están en un nivel, esto lo digo no peyorativamente, sino para explicar lo que está pasando en un momento determinado, nada más. Nosotros somos todos iguales, pero tenemos esta situación. No en un mismo momento, en un determinado momento, no todos somos iguales, transitoriamente. Entonces tenemos una persona A y una persona B. La persona A tiene un pensamiento lineal, la persona B puede tener un poco más de nivel. En el momento que tenemos de corte, para saber en qué momento estamos dialogando, los niveles no son los mismos. Y como no son los mismos, si no hay flexibilidad suficiente o capacidad de discernir de alguno de los dos para darse cuenta cómo llegar a un buen término, no hay un objetivo claro, ese diálogo no puede existir. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Sirve? Sirve igual, porque es experiencia. Nosotros tenemos que entender que cuando se hace un diálogo, a veces se consigue el objetivo 100%. Se pacifica la cosa, se resolvió el tema. Otras veces no se resolvió nada, pero quedó la puerta abierta. Y otras veces se resolvió una parte, pero no lo demás, y quedó abierto para otra cosa. O no, se resolvió hasta acá. Bueno, está bien, esa es la forma de dialogar. Por eso el libre albedrío nuestro nos tiene que hacer entender los valores que tenemos que hacer, valores espirituales, O si no queremos decirle espirituales para que no toque la sensibilidad de alguno que no cree, vamos a decir valores éticos, que no toquen los valores éticos de nadie. Tenemos que respetar a todo el mundo. Y eso es importante de entender, porque así va dialogando, se va creciendo, no imponiéndose. Miren, piensen ustedes que la humanidad está acostumbrada a dialogar a los tiros, muchas veces. A los tiros, ahora se mejoró mucho cuando se habla de progreso, claro, progresamos, cambiamos el revólver del Far West, lo cambiamos por los misiles que están usándose en el mundo. ¿Y qué cambió? Nada, se mata más, con menos riesgo, se supone, y la humanidad se va despedazando.
Pero no importa, porque hay un criterio a veces todavía muy deshumanizado que dice hay humanos clase A y humanos clase Z. La clase Z sobra, hay que tirar, es carne de cañón, no se puede hacer nada con eso. Bueno, lo dejo para pensar. Hay que ser más humanos en la vida. ¿Por qué? Y uno dice, ¿pero por qué está pasando eso? Entonces díganme ustedes por qué está pasando esto en la humanidad. Y hay una respuesta muy clara en eso. Desde el punto de vista de la reencarnación, cuando reencarnamos como una nueva oportunidad. Y reencarnamos para darnos una nueva oportunidad porque prometemos o decimos cosas en el mundo espiritual que vamos a hacer tal, planificamos nuestra encarnación. Y a veces para ir solucionando temas espirituales o físicos que nosotros tenemos. Entonces, cuando llegamos acá, las tendencias esas que hablamos a veces, que vienen del ayer, nos sobrepasan. Y encima buscamos por afinidad los que piensan iguales a nosotros, más o menos iguales. Entonces nos potenciamos y nos creemos cosas que después nos dan para saltar al abismo. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que aprender a equilibrarnos. Porque ahora el estado de felicidad, ¿qué es el estado de felicidad? A nosotros ahora, o científicamente hablando, es el equilibrio. Tenemos que buscar el equilibrio de nuestra psiquis. Cuando estamos emocionalmente equilibrados y físicamente equilibrados y psíquicamente equilibrados, estamos bien. Es el equilibrio. Y eso nos va a dar tranquilidad, que es el mejor acercamiento que nosotros podemos hacer a ese estado de felicidad. Ese estado de felicidad que llamamos, que no lo vamos a conseguir, tenemos hacia futuro la felicidad. Bueno, es importante entender estas cosas, porque eso parece que no, pero nos va a tocar esto del diálogo todos los días. Nosotros vamos en nuestra familia, en nuestra conversación con los amigos, en nuestra conversación con el trabajo, en nuestros estudios, todas las actividades que hagamos requieren de diálogo. Cuando uno dialoga y dialoga en el buen sentido, se consiguen muchas más cosas que peleando. Eso es importante de comprender, porque todo lo que lastimemos a otros después vuelve como boomerang en nuestra vida. Y cuando digo vida no estoy diciendo la vida actual, puede ser la vida en un futuro. Próxima vida que tengamos, en otra existencia. Cuidado con estas cosas porque si no, pareciera que nada, ya vivo bien. Viví bien. Si vos estás convencido, hacelo, porque nadie te está diciendo que no lo puedas hacer. Si no, no lo estarías haciendo. Pero, ¿debes hacerlo? Esa es la pregunta. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Cada tema de la actualidad se analiza sobre la base de la vida más allá de la vida física. Muestra un camino a la luz de las ciencias, la vida cotidiana y una comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Es un proceso constante de nuestra evolución mediante la reencarnación hacia la perfección. Esperamos que sea de tu atención y gracias por visitarnos y apoyarnos. Y agradecemos tu suscripción.